Estamos a punto de destapar una de las historias más oscuras y aleccionadoras en la historia reciente de las Grandes Ligas. Un drama que no se trata de jonrones o lanzamientos descontrolados, sino de la corrosión silenciosa de un espíritu de equipo. Una implosión que comenzó no con un grito, sino con un silencio sepulcral en el clubhouse de los New York Mets. Un silencio que, como dijo alguien, mató al equipo. La trama es densa, envuelta en rumores de traición y luchas de poder, pero el detonante, el interruptor que encendió la mecha de la destrucción, fue una simple comunicación digital, un correo electrónico de Shohei Ohtani. Nadie, absolutamente nadie en el mundo del béisbol anticipó la fuerza sísmica de esta confesión. La calma tensa que había envuelto a Queens llegó a su límite. Cuando Francisco Lindor, el corazón y el alma de la franquicia, anunció su impactante partida hacia Los Angeles Dodgers, la olla a presión interna de los Mets explotó. El clubhouse, que debía ser un santuario de camaradería, se convirtió en un campo de batalla de egos y recriminaciones. Y mientras el polvo se asentaba tras la salida de Lindor, la primera bomba de verdad la lanzó Edwin Díaz, revelando verdades que nunca debieron ver la luz. Díaz no habló de tácticas o lesiones, destapó la podredumbre. Mencionó las rivalidades enquistadas, la lucha por el poder y la confianza hecha añicos. Esto no fue solo un traspaso de jugadores, nos dice el analista Ricardo Moreno. Fue el inicio de una caída libre que sacudió los cimientos mismos de la organización Mets. Lo que precipitó la decisión de Lindor, según fuentes cercanas al drama, fue precisamente ese correo electrónico, recibido justo después de devolver su uniforme de los Mets. El mensaje venía de la figura más simbólica de la integridad y el espíritu de equipo en todo el béisbol, Shohei Ohtani. ¿Qué podía decir Ohtani? El bicampeón, el fenómeno que antepone el equipo al individuo, a un compañero que acaba de huir de una franquicia en crisis. Esto es lo que nos preguntamos todos. La situación era tan desesperada que Pete Alonso y Díaz se sumaron a la estampida. Muchos, desde fuera, intentaron simplificarlo. Es el dinero, ¿verdad? Lindor quiere más control. Pero esa es una lectura superficial, una excusa patética. La verdad, la que Lindor confesó en una entrevista exclusiva con ESPN, es mucho más profunda. Con un rostro marcado por la angustia y una voz lenta, Lindor fue demoledor. La salida de las estrellas era inevitable. Los Mets se estaban desmoronando desde adentro, sentenció. Él enfatizó que el problema no eran los contratos o los salarios, la chequera ilimitada de Steve Cohen, sino la aniquilación total del espíritu de equipo. Dijo, con dolor, que cada vez que entraba al clubhouse sentía una alienación indescriptible. Puedes comprar jugadores brillantes con dinero, nos dijo Lindor, pero el alma de un equipo, una vez rota, no se puede comprar ni reparar con toda la fortuna del mundo. Y aquí es donde la argumentación se vuelve crucial. ¿Por qué la comparación con Ohtani? Lindor hizo una referencia directa al momento en que los Mets compitieron ferozmente con los Dodgers por la firma de Ohtani. Cometimos un error fundamental al compararnos, apuntó. Ohtani no es solo una superestrella de dos vías, es el paradigma de la prioridad del equipo, la mentalidad que los Mets nunca pudieron emular. Lindor, además, reveló la verdadera causa de la fisura. La cúpula directiva hizo la vista gorda durante años ante el comportamiento abusivo, las excusas y las amenazas de un jugador clave, conocido internamente como el contratado máximo, el individuo que devoraba el ambiente. Esto acumuló un conflicto irreparable, una grieta que nunca cerraría. Cuando estas confesiones llegaron a oídos de Steve Cohen, el dueño, la organización fue sacudida por un torbellino. Y entonces llegó el clímax, el momento de máxima tensión, que selló el destino de Lindor. En medio del vestuario, estalló una violenta confrontación. Cohen, visiblemente furioso, apareció. Aunque intentó mantener la compostura, su ira era palpable.
acusó a Lindor de cruzar la línea al exponer públicamente los asuntos internos. Los problemas internos se resuelven internamente, le espetó Cohen. Pero Lindor, con la voz temblando de rabia acumulada, se mantuvo firme. Ya hemos ocultado suficiente. Este silencio mató al equipo. Ese fue el detonante. El contratado Máximo se abalanzó verbalmente sobre Lindor, acusándolo de victimización y de ser él mismo el responsable de la división. El intercambio de palabras escaló hasta perder todo respeto, con Lindor devolviendo la estocada, señalando el comportamiento autocrático, la presión a los compañeros y las amenazas como la raíz del colapso. Los demás compañeros, congelados por la escena, no pudieron intervenir. Esto no fue una disputa personal, fue la explosión final de un colectivo roto. Inmediatamente, Cohen convocó una reunión de emergencia. La decisión fue irrevocable y fría. Lindor debía ser traspasado. Su presencia, aunque fuera de una superestrella, se había convertido en el foco de la inestabilidad. Los Mets necesitaban control, no más controversia pública. Así, una era de grandes expectativas terminó en la ruina. Pero la narrativa de la implosión de los Mets no es completa sin el testimonio de los otros exiliados. Steve Phillips, el exgerente general, reveló que Lindor había perdido gradualmente la paciencia con la gerencia por su fracaso constante en retener estrellas y concretar fichajes de calibre de campeonato. Lindor se sentía como el centro de un proyecto grandioso, pero sin el apoyo necesario. Las promesas incumplidas y los fichajes frustrados generaron una erosión de la fe. Paralelamente, Edwin Díaz ofreció detalles escalofriantes. Díaz y Lindor eran frecuentemente el blanco directo de las críticas del contratado Máximo después de partidos importantes. No se detenía en lo técnico, era una presión psicológica brutal, delante de todo el equipo, confesó Díaz. Esto transformó el ambiente en algo irrespirable, destruyendo la confianza mutua. Díaz declaró que él y Lindor no estaban huyendo, estaban dando el valiente paso de abandonar un entorno completamente insano para proteger sus carreras. Irse a veces no es derrota, enfatizó Díaz. Es la única manera de preservar tu valor y tu dignidad profesional. La cúspide del escándalo se alcanzó cuando los tres pilares, Díaz, Alonso y Lindor, criticaron abiertamente el contrato y la conducta de el contratado Máximo en sus respectivas salidas. Díaz, en su rueda de prensa de presentación con los Dodgers, soltó la bomba que venía gestándose por meses. Fui sometido a un severo acoso mental por parte de el contratado Máximo. Y luego el giro de la trama, la resolución de nuestro misterio. Los tres confirmaron que habían recibido correos de Ohtani. El contenido de ese correo electrónico, que fue el verdadero catalizador moral, era de una elocuencia devastadora por su simpleza. En medio del caos, la superestrella Ohtani, cuya ética de trabajo y humildad son legendarias, envió a Lindor un mensaje de apoyo no solicitado. No era un plan de escape ni una estrategia de negocios, sino una validación ética. El rumor, confirmado por los protagonistas, es que Ohtani le escribió: «Tu valor profesional es inmenso. El béisbol merece tu mejor versión, en un lugar donde la unidad sea ley». Un mensaje así, de alguien que encarna la antítesis del egoísmo, le dio a Lindor la confirmación de que su dolor no era una debilidad, sino una señal de que el entorno estaba irreparablemente viciado. Mientras los Mets se desintegraban, los Dodgers, con su cultura de humildad y triunfo, firmaban a Díaz por $69 millones y se rumoreaba que habían iniciado contactos con Lindor. David Ortiz, una leyenda de la MLB, lo resumió perfectamente. Tener estrellas no es el problema es no exigir humildad. Los Dodgers funcionan no por suerte, sino porque la humildad es un estándar absoluto. Los Mets, al tolerar el comportamiento ególatra
y la presión constante de el contratado máximo perdieron toda credibilidad. La frase de Lindor, "Este silencio mató al equipo", se convirtió en el epitafio de la franquicia. Cohen se enojó porque se ventilaron los trapos sucios, pero su ira llegó demasiado tarde. Los jugadores no se fueron expulsados por un ambiente tóxico que la directiva permitió florecer. Comparado con la figura de Ohtani, que siempre antepone el equipo, la elección de los Mets de ignorar las advertencias sobre su contratado máximo, incluso de otras leyendas como Aaron Judge, se revela como el error gerencial más catastrófico de la década. El vestuario, descrito por Díaz como una guerra civil silenciosa, ha demostrado que la destrucción más peligrosa no viene de los rivales, sino de dentro, alimentada por el ego y la negligencia. La implosión de los Mets no es solo una historia de béisbol. Es un manual de cómo la corrupción moral de una organización puede sabotear el talento más brillante.